¿Sabías que cada incienso encendido, cada paso en una procesión y cada flor colocada en un altar cuenta una historia profunda de identidad y resistencia? Hoy, en Tradiciones y Procesiones de Guatemala, viajaremos por anécdotas, recuerdos y rituales que han marcado generaciones. Bienvenidos. Hay un jueves que no aparece en los calendarios comerciales, que no compite con feriados ni llena aeropuertos, pero que para los pueblos del alma barroca y la fe como patrimonio, tiene un brillo especial. Es el otro jueves más importante del año, el Jueves de la Ascensión. En Guatemala, tierra donde las piedras coloniales aún murmuran historias sagradas, esta festividad alguna vez fue celebrada con solemne elegancia, no con bullicio, sino con recogimiento, no con procesiones multitudinarias, sino con un rito íntimo, casi secreto, que ha dejado huellas en templos, imágenes y costumbres que hoy reviven en la memoria. La ascensión del Señor, 40 días después del Domingo de Resurrección, recuerda, según las escrituras de San Lucas y San Marcos, el momento en que Jesús, ya resucitado, sube al cielo, dejando en sus discípulos no la tristeza de la partida, sino la promesa del reencuentro. En San Marcos, al occidente del país, la catedral, que un día fue parroquia, acoge al Señor de la Resurrección. En tiempos antiguos, esta imagen era el centro de la solemnidad del Jueves de la Ascensión. Hoy, quizás pocos recuerdan esa tradición, pero en los muros del templo, las sombras de los cortejos de antaño aún se pasean al caer la tarde. La ciudad de Quetzaltenango, con su elegancia neoclásica y corazón cofrade, también guarda secretos. Allí, en la Catedral del Espíritu Santo, la Hermandad del Señor Sepultado, la más antigua del Santo Entierro en Xela, custodia una joya colonial, la imagen de Jesús de la Ascensión. Cada jueves de la Ascensión, aunque la feligresía ya no lo abarrote como antes, ese Jesús elevado en madera policromada recuerda que, en esta ciudad, la fe también es parte del patrimonio tangible. Hoy, esta celebración ha perdido fuerza, en parte por su calendario fijo, siempre un jueves, en parte porque la modernidad va dejando atrás las devociones que no se adaptan al ritmo laboral o urbano. La Conferencia Episcopal ha trasladado, en muchos lugares, esta festividad al domingo siguiente, pero con ello también se ha trasladado al olvido, en silencio. Aún así, en cada altar olvidado, en cada imagen cubierta de polvo o sacada solo una vez al año, persiste la memoria de un Jesús que no subió solo, se llevó con él siglos de tradición, bordados de oro, incienso en piedra y fe convertida en arte. Tal vez no lo sabías, pero en Guatemala, el Jueves de la Ascensión sigue teniendo 4 puntos brillantes en el mapa: la Antigua, San Marcos, Quetzaltenango y cada templo donde el arte sacro guarda el secreto de una solemnidad que desafía el tiempo. Porque en este país, donde las devociones moldearon ciudades, todo jueves puede ser eterno, si lo miramos con los ojos del alma cultural que nos habita. «13 de junio. Procesión de San Antonio de Padua, del Templo Histórico de San Francisco, zona 1 de la ciudad capital. Hace 800 años, un joven franciscano abrió su corazón a lo divino. Su nombre era Antonio. En medio de oración y silencio, la Virgen María se le apareció. Su luz lo envolvió y desde entonces su vida cambió para siempre. Fue en ese instante cuando comprendió su misión: predicar con amor,
verdad y caridad, Antonio se convirtió en un faro de fe para el mundo, un alma sencilla que abrazó el Evangelio con compasión ardiente y sabiduría divina. Este 2025, la ciudad conmemoró esta aparición con la tradicional y festiva procesión en su honor. Desde el templo hasta el Arco de Correos, la imagen del santo recorrió las calles entre incienso, cánticos y plegarias. San Antonio caminó de nuevo con su pueblo. María lo inspiró. Cristo lo envió. ¿Tienes una anécdota especial que viviste en una procesión? ¿Una experiencia que marcó tu fe, tu vida o tu camino como devoto? Queremos escucharla. Escanea el código QR que aparece en pantalla o ingresa a cucuruchoenguatemala.com. En la sección Vivencias, llena el formulario con tu historia y podría formar parte de nuestro segmento Anécdotas de Cucurucho, dentro del programa Guatemala en Tradiciones y Procesiones, porque tu testimonio también hace grande nuestra fe. Esta tradición tiene raíces en el siglo XVII. Una leyenda cuenta que hallaron un relicario con el cuerpo de Cristo en una montaña cercana. Intentaron trasladarlo varias veces, sin éxito, hasta que decidieron acompañarlo con danzas tradicionales, moros, toritos, incluso la danza del venado. Con esta música y color lograron bajarlo al pueblo. Desde entonces, esa danza camina junto a la procesión. Fe, arte popular y comunidad. Cada Corpus Christi, 60 días tras la Pascua, Patzún se viste de fiesta. Vecinos, escuelas, cofradías y visitantes forman alfombras de más de 3 kilómetros con acerrín teñido, flores, pino y frutas atravesadas por arcos triunfales de hojas y ramas. La procesión. Tras la misa en San Bernardino de Siena, la custodia avanza rodeada por comunidades que trabajan juntas, indígenas, mestizos, jóvenes, ancianos. Todos colaboran para exaltar la presencia eucarística. El sonido del tambor, pito y marimba acompaña el cortejo, que se convierte en un acontecimiento cultural más que estrictamente religioso. Un evento de unidad. Jueves y domingo de Corpus, Patzún se transforma. Gente de todas las edades y clases sociales se unen. Algunos trabajan las alfombras, otros participan en danzas. Todos recorren las calles en procesión. Se olvidan las diferencias y reina la fraternidad. El tricentenario y más. En 1985, Patzún celebró el 350 aniversario de esta festividad con gran esplendor. Fue un momento de alegría, fe y tradición. Hoy, su valor sigue creciendo. Turistas y guatemaltecos viajan para vivirla y fotografiar sus alfombras coloridas con flores, pino y acerrín. Danza, símbolo y memoria. La danza del venado que cierra la procesión representa la llegada del relicario al pueblo. Bailarines con pieles de venado, jaguar y ardilla evocan ceremonias mayas, enriqueciendo el evento con profundas raíces culturales. ¿Vivís la tradición con el corazón? ¿Sentís que cada anda, cada incienso, cada marcha te conecta con algo más grande? Entonces este espacio es para vos. Seguinos en redes sociales como Cucurucho en Guatemala. Estamos en Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X. Y descubrí mucho más en nuestra web cucuruchoenguatemala.com. Porque la fe también se comparte. En un país donde las tradiciones florecen como jacarandas en marzo, aún quedan costumbres que no solo sobreviven, sino resisten con ternura. Entre ellas,
Una que habla del amor en voz baja, con frutas, animales de papel y un árbol que no da sombra, pero sí con esperanza. El mico y la paloma en Corpus Christi. Cada año, a 60 días del Domingo de Resurrección, se celebra en Guatemala una de las festividades más antiguas y vistosas del calendario litúrgico, Corpus Christi. Y aunque su origen es eminentemente religioso, hay una historia paralela, tejida entre la etnografía y el romance, que aún habita en los atrios de los templos más tradicionales. La tradición del mico y la paloma, que lleva ya más de 200 años conquistando miradas y corazones. Esta costumbre, que ha resistido siglos, nos cuenta que después de visitar al Santísimo, los jóvenes de antaño no iban a redes sociales ni a citas por aplicaciones, iban al atrio del templo, con una fruta en la mano y un mensaje escondido en el alma. Los muchachos enviaban membrillos, las muchachas peras. Ambas frutas de temporada llevaban consigo una declaración velada, un poema silvestre, un guiño entre hojas y papel. Pero el mensaje no viajaba solo. Era el mico travieso, símbolo del mensajero en la cosmovisión maya, quien entregaba la fruta al interés amoroso. Y si la respuesta era afirmativa, llegaba la paloma, símbolo europeo de la correspondencia. Así comenzaban historias de amor que, más de una vez, terminaron en matrimonio. Porque este día, el Corpus Christi, fue durante el período hispánico el Día del Amor, pero no del amor comercial, no del amor importado, sino un amor ritual, un amor agrícola, profundo y festivo, nacido entre estaciones, mercados, cortejos y comunidades. El uso de frutas como ofrenda de lo que da la tierra remite a las ceremonias precolombinas del equinoccio de verano, momento clave para nuestros antepasados, quienes celebraban el cambio de la estación seca a la lluviosa, época de fecundidad natural y humana. Los primeros evangelizadores no combatieron estas fiestas, las reinterpretaron, las adaptaron, y así la celebración del amor natural se entrelazó con la del amor de los amores, como le decían al Cristo eucarístico, una fusión cultural que sigue viva, aunque a veces pase desapercibida. En el atrio de muchos templos del país, especialmente en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, aún se pueden ver los palos del amor, troncos de plátano decorados, donde cuelgan micos y palomas de cartón con colores vivos, miradas curiosas y mensajes secretos. Allí están, silenciosos, esperando que alguien vuelva a creer en ese amor simple y ritual que no se mide en likes, sino en tradición. Hoy, esta costumbre se mantiene a flote como un barquito de papel, amenazada por el consumismo, la indiferencia y la modernidad que todo lo arrasa. Pero mientras haya un niño que se acerque curioso, mientras haya un joven que sonríe al ver la fruta decorada, o mientras haya una pareja de ancianos que recuerde cómo comenzó su historia, entonces solamente allí el mico y la paloma seguirán volando entre nosotros. Porque en Guatemala hay tradiciones que no necesitan templos ni procesiones. Solo necesitan ser contadas otra vez. Esto es cultura viva, hecha con manos de papel y corazones de cosecha. En el corazón de la zona 1 de la ciudad de Guatemala existe una tradición que brilla con luz propia cada mes de junio. Es la celebración del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria. Las primeras huellas de esta devoción en Guatemala datan de 1666, cuando el párroco Pedro de Pereda Saravia impulsó el culto al Corazón de Jesús inspirado en las enseñanzas de Santa Gertrudis, promotora de esta advocación. Pero fue el 1 de enero de 1901 cuando la imagen salió en procesión acompañada de la Virgen de Candelaria, en un espectacular cortejo de velas, cánticos y banda militar, generando un río de luz que iluminó las calles aledañas.
Hoy esa misma devoción recorre el barrio cada año. El Sagrado Corazón sale en procesión por las calles cercanas al templo acompañado por el tradicional baile de los moros, bandas escolares, marimbas y hermandades invitadas. El cortejo fusiona música, danza y cultura popular. Los moros, con sus trajes y coreografía ancestral, se mezclan con la tradición católica, generando un evento que trasciende lo religioso para convertirse en testimonio de identidad y comunidad. La imagen procesiona ante la mirada de vecinos y visitantes. Caminan junto a ella bandas, cofrades y danzantes. Al final la fiesta cierra con albazos, música y un ambiente festivo alrededor del templo, manteniendo viva una práctica centenaria. Esta tradición conecta siglos de historia, desde las primeras prácticas vinculadas a Santa Gertrudis hasta las iluminaciones de inicios del siglo XX y su continuación hasta hoy. Es un símbolo de resistencia, cultura y memoria colectiva. Hay palabras que dicen más de lo que aparentan, palabras que llevan dentro siglos de historia, color, misterio y tradición. En Guatemala, una de ellas es cucurucho. Más que un apodo, más que una forma, el cucurucho es un símbolo. Y como todo símbolo, tiene un origen que merece ser contado. Hoy en día, cuando pensamos en un cucurucho, imaginamos al penitente que participa en la procesión de Semana Santa. Túnica morada, andar solemne, mirada al suelo, y sobre la cabeza el característico cono puntiagudo. Pero, ¿de dónde viene esta palabra? Para responder, hay que viajar en el tiempo. Más de un siglo atrás, cuando la Orden de Santo Domingo realizaba procesiones con sus penitentes cubiertos por un casco cónico, sin cubrir el rostro. Esa forma tan llamativa, tan peculiar, recordaba otro elemento muy presente en las calles durante Semana Santa: los conos de papel que se usaban para vender dulces y caramelos. Así nació la asociación entre penitencia y golosina, entre el fervor y la fiesta. Después se le llamó así no solo a los de Santo Domingo, sino a todo penitente. Escribía Miguel Fernández Concha en 1906. La palabra cucurucho se popularizó y encontró su lugar definitivo en la cultura guatemalteca. Sin embargo, no todo en su historia es dulzura o devoción. En el Viernes Santo de 1907, un grupo de hombres vestidos como cucuruchos intentaron atentar contra el presidente Manuel Estrada Cabrera. El atentado falló, pero dejó una consecuencia inmediata. Se prohibió cubrirse el rostro durante las procesiones. Desde entonces el cucurucho podía conservar su cono, pero ya no su anonimato. El 7 de marzo de 1912, la hermandad correspondiente decidió suprimir los picos altos y sustituirlos por el capirote, una forma más sobria, más discreta pero igualmente simbólica. Con el paso del tiempo, sin embargo, el cucurucho clásico volvió. En 1952, durante la procesión del centenario de la hermandad, reaparecieron los conos originales. Y en la década de los 90, algunos integrantes del escuadrón de caballeros del Señor Sepultado retomaron el cono y la cara cubierta, recuperando así el misterio perdido del penitente anónimo. Entre cambios políticos, costumbres devocionales y expresiones populares, así la palabra cucurucho fue evolucionando y hoy no solo nombra al que carga, sino al que pertenece. Es un título de identidad, un sello cultural, una figura que resume la solemnidad, la entrega y la estética única de la Semana Santa guatemalteca. Y así, todo comenzó, con un cono, como los de dulces, como los de la penitencia, como los de la memoria. Así se forma una palabra, así nace una tradición, así se conserva un legado, porque en Guatemala hasta los nombres tienen historia,
Esto es Tradición Viva, vestida de morado y contada paso a paso. En un rincón discreto de la parroquia de San Sebastián, en el corazón de la ciudad de Guatemala, reposa una de las joyas más antiguas, bellas y misteriosas de nuestra imaginería, la Virgen del Manchén. Con más de 300 años de historia, esta imagen no solo forma parte del arte sacro de Guatemala, sino de su alma. La Virgen del Manchén es una de esas esculturas que no se describen, se contemplan. Su rostro sereno, el ceño levemente fruncido y esos ojos azules intensos la convierten en una dolorosa única, dramática, elegante, humana. Se le atribuye al maestro escultor Pedro de Mendoza, aunque los documentos no lo confirman del todo. Lo cierto es que su origen se remonta a un Viernes de Dolores del año 1660, cuando fue puesta en veneración en una pequeña ermita ubicada en lo alto del Cerro El Manchén, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy Antigua Guatemala. Ese cerro cubierto por árboles llamados manchenes le dio su nombre, y su entorno natural, su sentido místico también. Fue el obispo quien ordenó entonces que la imagen diera inicio a la celebración del Mes de los Dolores, con una solemne velación en septiembre que congregó a autoridades civiles, eclesiásticas y a los corazones de un pueblo entero. Pero como toda gran imagen, la Virgen del Manchén tiene su leyenda, una que vincula al hombre más querido del siglo XVII guatemalteco, el Santo Hermano Pedro. Cuentan que una noche del año 1666, el hermano Pedro pidió permiso para orar solo, a altas horas en la pequeña ermita. El custodio aceptó y luego entre el silencio escuchó dos voces. Al asomarse, vio al hermano Pedro hablando con la imagen y lo más extraordinario es que la Virgen le respondía. Milagro, devoción, imaginación o fe, tal vez nunca lo sabremos. Pero lo cierto es que esta historia se susurra aún entre los muros antiguos de San Sebastián. El tiempo no pasó en vano. El 23 de mayo de 1738 la Virgen fue consagrada y coronada episcopalmente por un delegado pontificio en el Templo de la Merced. Presente en esa ceremonia estaba Jesús Nazareno de la Merced, quien es considerado simbólicamente su padrino de consagración. Este acto no solo elevó su valor espiritual, sino también histórico. Fue la primera imagen de la Virgen María consagrada en toda América y la segunda imagen consagrada en Guatemala después del Nazareno de la Merced. En 1779, tras los cambios sísmicos y sociales, fue trasladada a la nueva ciudad, la Guatemala de la Asunción, y en 1988, para conmemorar los 250 años de su consagración, volvió a caminar las calles del centro histórico en solemne procesión. Aún hoy, desde su altar lateral izquierdo en el Templo de San Sebastián, la Virgen del Manchén observa con dulzura a quienes se le acercan. No habla, pero su silencio contiene siglos. No llora, pero su rostro lleva el eco de las penas de un pueblo entero. La Virgen del Manchén no solo es parte de la fe guatemalteca, es una obra de arte viviente, un testimonio de la sensibilidad barroca, un eslabón entre la historia colonial, la leyenda popular y la identidad de un país. Porque en Guatemala la belleza no solo está en los paisajes, también está en los altares y en las miradas que han sobrevivido al tiempo. Esto es tradición viva, esculpida en madera, historia y emoción. Las tradiciones viven en las calles, en la memoria y en el corazón de un pueblo. Descúbrelas, siéntelas y hazlas tuyas. Esto fue
Tradiciones y procesiones de Guatemala, un proyecto de Cucurucho en Guatemala. Les esperamos en el siguiente capítulo para conocer la magia, el esplendor y la autenticidad de cada tradición y demostrar por qué Guatemala es única.